Bueno, en el caso de las gráficas de control, tenemos distintas tipos. En total, las que avanzan con el docente son 6. Y bueno, lo central acá es que ustedes tienen que entender que hace un análisis de como que en promedio, por ejemplo, en las gráficas de promedio y rango, cuánto tiene que ser el grosor de una calamina o el espesor de una sustancia XX. Entonces, lo que hace las gráficas de control es como que, bueno, hay un límite superior, hay un límite inferior, y si esas diferencias que hay pueden ser significativas o no, es como que tal vez puede variar 1 milímetro, entonces, no, no es significativo, entonces no hay problema. Pero en este caso siempre se grafica límite inferior, límite superior y límite central. En, una vez tenemos estos tres límites, la gráfica en sí se, se basa en esa curvita que va a ir con los datos que tenemos de un ejercicio. Ahora, empezando con esto, tenemos primero lo que es la gráfica de promedios. Promedios y rangos. ¿Cuál es la característica de esta gráfica de promedios? Es que en la gráfica de promedios tenemos sí o sí dos gráficas, gráfica promedio y rango. Y como dice su nombre, sacamos el promedio de una serie de datos y según eso se asigna el límite superior, inferior y central. Entonces, regularmente en la gráfica de promedios y rangos van a tener bastantes datos, es decir, de esta forma, muestras que hace referencia a fechas distintas que se hace el control. Pónganle suponiendo que en estamos en 18, se hizo un control el 1 de mayo y se tomó 5 artículos. Entonces, de estos 5 artículos, eh, uno tenía un grosor de 5, el otro tenía 3, el otro tenía grosor de 5, el otro tenía grosor de 5 y así sucesivamente. Entonces, con esto, lo que hacemos es primero sacar el promedio de todas estas, de cada muestra, es decir, de la muestra 1, la muestra 2, muestra 3 y así sucesivamente. En este Excel de aquí lo vamos a ver mejor, donde nos dan datos y lo primero que hacemos es sacar el promedio, es decir, sumamos todos estos datos y los dividimos entre 5. O sea, no se elimina ningún dato, lo único que hacemos es sacar el promedio. Entonces agarro y saco el promedio de esos 5 datos. Y lo mismo hago con toda la columna, es decir, de cada fila saco el promedio. Una vez yo saco esto del promedio, tengo que sacar el límite central. El límite central, como lo dice, o bueno, se le dice también el promedio del promedio. Es decir, una vez ustedes sacan los promedios de cada muestra, lo que hacen es promediar de nuevo, es decir, sacan el promedio Promedio. exacto de todos los datos que hemos sacado anteriormente. Entonces, este 50,04, el promedio de los 4 datos, es el límite central, 50,04. Y esa va a ser una línea recta. Ahora, una vez saco el límite central y el promedio, tengo que sacar el rango. El rango es la resta del valor mayor menos el valor menor. Entonces, en esta fila de acá yo veo cuál es el valor mayor que tengo, 50,3, y el valor menor sería 49,2. Hago lo mismo para todas las muestras, es decir, hacemos lo mismo, resto el valor mayor, que es en este caso 51 menos 48,9.
Hago lo mismo con el otro, el valor mayor 50,9 menos 49,5, el valor menor, y lo mismo para el último. 50,4, perdón, en este caso sería 50,5 menos 50, 49. Ok, una vez yo tengo esto, saco el promedio de los rangos, es decir, promedio de los rangos que hemos sacado. Y bueno, regularmente cuando el ejercicio está solamente con un decimal, trabajamos solamente con uno. Entonces, para no complicarse, solamente pueden trabajar con un decimal porque no varía mucho, varía un poquito, no es tanto. Entonces, trabajamos con un decimal, solo que en el Excel me toma en cuenta todos los decimales. Este valor promedio de rango va a ser su límite central de la gráfica de rango, o es decir, el rango promedio. Entonces, acá sería 1,5 para toda la columna. Bueno, una vez yo tengo esto, ahora sí voy a aplicar fórmulas. Las fórmulas son estas de aquí abajito. Para el caso del límite superior de control de la gráfica de promedios es el X promediado dos veces más el A2, que es una constante, por el rango promedio. Ahora, ¿cómo van a identificar cuál es la constante A2? El ejercicio, bueno, en el caso del ejercicio es una tabla de constantes, es decir, son datos ya establecidos, y ustedes lo que miran es en N cuántos datos tienen. N en sí, en la gráfica de promedio, es cuántas columnas tienen, en otras palabras, de datos, no filas, columnas. En este caso son 5 columnas. Y entonces n va a ser igual a 5. Entonces n igual a 5. La constante de A2 es 0,577. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a ocultar para que hagamos nuestro... Así. Ya, 0,577. Entonces, límite superior será igual a el límite central 50,04 más el valor de la constante 0,577 por el rango promedio, que es el límite central de la gráfica de rangos, que es 1,5. 50,9. Entonces, ese valor va a ser igual constante para toda la fila. Entonces, esto lo voy a 50,9. Ya estoy. Ahora, tengo yo este de límite superior y para el límite inferior es la misma fórmula, solo que es con resta. Es decir, en vez de sumarlo, tiene que restar. Entonces, voy a copiar esto de aquí y lo único que voy a hacer es restar el promedio del promedio, que es 50,04, menos la constante, que es 0,577, por el rango promedio, que es 1,5. 49,2, y eso es mi límite inferior. Ok. Una vez yo tengo esto, lo que voy a hacer ahora es sacar la gráfica de rangos. En la gráfica de rangos la fórmula es diferente y tengo dos constantes diferentes, D4 mayúscula y D3 mayúscula. Lo mismo, busco esos datos, D4 en la tabla de constantes, busco cuando n es igual a 5, 2,114. Entonces, será igual a 2,114 por el rango promedio, que es 1,5. 3,2. Y el límite inferior es la D3 mayúscula por el rango promedio. Entonces busco D3 en n igual a 5 es 0. 0 por el rango promedio 1,5 será
0. Ahí termina. 0, 0, 0. Ahora, el tema de la gráfica, ustedes en la gráfica de promedios van a graficar esto. Esta columna de acá, el límite central, el límite superior, el límite inferior y los promedios, que la curva en sí va a ser la gráfica de promedios. Así esa curva que va de arriba abajo va a ser la gráfica de la columna de promedios. Esta límite central, límite superior, límite inferior van a ser líneas rectas. Y en la gráfica de rangos se usa esta de rangos, rango promedio que es su límite central y límite superior e inferior que son igual líneas centrales. Ahora, en el tema de la gráfica, ustedes lo que tienen que entender es que los valores de K, o sea, los valores de K van a ir en el eje X. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a colocar, cuando estén graficando, voy a ir con esto, de esta forma, y colocan acá los valores de K. Y acá, bueno, van a colocar los valores que les den la columna de los límites, ¿no? Es decir, límite superior, el límite inferior de control, el límite central y la gráfica de promedios. Entonces, si el ejercicio tiene 10 muestras, van a graficar 10 puntitos. Si en este caso el ejercicio tenía, creo, 5 muestras, entonces ustedes van a graficar, no, solo 4, entonces 4 puntos. Entonces, empiezo, por así decirlo, mi límite central es 50,04, superior, inferior y promedio. Entonces, acá vamos a hacer directamente en el Excel para que lo puedan ver. Y voy a insertar. Primero vamos a graficar la gráfica de promedio. Los valores de X van a ser los valores de la muestra. Y los valores de Y, los valores de promedio. Listo. Aceptar. Modificar. Límite central. Valores de X serán los valores de K. Y los valores de Y serán los valores del límite central. Aceptar. Límite superior. Valores de X, los valores de muestras. Y los valores de Y, los valores de muestras. Aceptar. Y por último, el límite inferior. Límite inferior. Los valores de X. Y los valores de Y. Aceptar. Ok. Como ven acá, este plomito es mi límite superior que está en 50,9. Entonces ven acá 50,8, 50,9. Y es una línea recta desde el punto 1 hasta el punto 4. Límite inferior es 49,2. Entonces 49,2 del 1 al 4. Y son límites, son fijos. Y por último, límite central es 50,04. Línea recta en 50,04. Y la única que como que sube y baja es esta línea de promedios, que es este azulito. Entonces 49,92, 50,08 y así sucesivamente. Entonces el punto 1 es 49,92. Entonces ven acá, 1, 49,92. Punto 2, 50,08. Punto 2, 50,08. Punto 3, 50,12, 3, 50,12 y por último 4, 50,04. 4, 50,04.
Esta es mi gráfica de promedios. La gráfica de rangos es lo mismo de acá que hemos hecho, solo que en este caso, límite central acá dirá 1 de 1.5, superior será 3.2 aquí arriba, inferior será en el caso de 0, aquí justo en esta línea de acá, y la que subirá y bajará será esta gráfica de acá, de rango. En el punto 1, 1.1, 2.1, 1.4 y 1.5. Ahora, con esto dicho, lo que ustedes, si se dan cuenta, es metódico. Tienen que saber las fórmulas que tienen que usar y nada más. Entonces, se los voy a colocar en un Word ahorita para que repasemos el tema de las fórmulas que van a utilizar. Déjenme compartir mi pantalla. Entonces, para la gráfica de promedios y rangos, será estas fórmulas que son para los límites. El promedio ya lo entendieron, solamente tienen que sacar el promedio del promedio. El rango, si es que se les puede olvidar, siempre es el valor mayor menos el valor menor. Y otro dato adicional a la tabla de constantes. Tabla de constantes, que es esta de acá. Mm, Esto. Esta es para la gráfica de promedios y rangos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o pregunta sobre este tipo de gráfica de control? No, Ok. Sigamos con la gráfica de promedios y desviación estándar. En el caso de las gráficas de promedios y desviación estándar, es solo una gráfica, pero en este caso se utiliza la desviación estándar. Entonces, los ejercicios que regularmente el ICEN, bueno, les ha dado, es que él directamente les da el valor de la desviación estándar, que es, en este caso, es 1/11. Pero las fórmulas sí varían. En el caso del límite superior, dices el promedio más el valor de z por la desviación estándar. Y el límite inferior, el promedio menos el valor de z por la desviación estándar. Ahora, este valor de z es igual que la tabla de constantes, son valores constantes, pero dependen del valor porcentual que les da el ejercicio. O sea, en el caso de nivel de confianza, si vale así. Entonces, en este caso, ustedes pueden ver acá, cuando Z, bueno, cuando les llega el ejercicio, hay un nivel de confianza de 95,45%, el valor de Z va a ser 2. Y cuando sea un nivel de confianza de 99,73%, Z va a ser igual a 3. Entonces, esto lo voy a copiar aquí para que lo tengan acá. Gráfica de promedios y desviación estándar. Ahora, y estas fórmulas de acá. Superior e inferior. Mm, Bueno, por si acaso, sin caso no les da la desviación estándar.
Bueno, en este caso lo mismo les da tablas, le da una tabla de 16,1 hasta 17,3. Entonces, lo primero que hacen es que ustedes tienen que sacar el límite central. El límite central solamente va a ser el promedio de los datos que les da el ejercicio. En este caso, hora es la cantidad de muestras y los datos en sí son 16,1, 16,8 y así sucesivamente. Para sacar el límite central, lo único que hacen es sumar todos estos datos de acá, de estas tres columnas, y lo dividen entre la cantidad de datos que tienen, que serían 12. Ese va a ser su límite central. Ahora, para el límite, en este caso sería superior, ¿qué es lo que hace? Dice, la desviación estándar la tienen que dividir entre el valor de n. Ok, entonces nos vamos a ir acá. Voy a crear una nueva hojita aquí. Y voy a copiar estos datos de acá. Y por último, ya. Entonces, lo primero que hacen es ordenar estos datos que tienen, que sería 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Sacan el promedio de estos datos de aquí, que en este caso es 16, y ese es su límite central. El límite central de esta gráfica de promedios y desviación estándar será igual a 16. Ahora, el límite de control superior. Límite de control superior será igual a decir el promedio del promedio, que es 16, más el valor de z, en este caso es 99,73%. Entonces, 99,73% quiere decir que z es igual a 3, entonces más 3, y esto por la desviación estándar. Desviación estándar promediada en X, dice algo así. Entonces, esta fórmula de acá dice que es igual a la desviación estándar dividida entre raíz cuadrada de n. ¿Qué quiere decir? Acá el ejercicio me dice desviación de estándar es 1/11. Entonces, para sacar este valor de acá, yo lo tengo que dividir entre el valor de n con raíz cuadrada. ¿Qué hago? Divido 1 entre raíz cuadrada, raíz, el valor de n. N en este caso no va a ser el valor de k. Es siempre diferente esos valores. K es 12, pero n en este caso va a ser estas 9 cajas. Dice media de 9 cajas. Es decir, ese valor de 9 va a ser su valor de n. Entonces, una vez yo tengo esto, lo divido 1 dividido entre 3 y me da 0,33. Entonces, ese 0,33 es mi valor de mi desviación estándar en raíz promediada. Entonces, hago los cálculos, sería 16 más, multiplico 3 por este valor que acabo de sacar, 0,33. Límite de control superior, 17, y el límite de control inferior será
y hago lo mismo. 16 menos el valor de z, que es 3, por este valor de desviación estándar en promediada en x, 0,33. 15. Entonces, este es mi límite central, límite superior y límite inferior. Lo mismo que hicimos con la gráfica de promedios y rangos, hacemos lo mismo. Pero en este caso son líneas rectas 16, 17 y 15, y lo único que yo tengo que hacer es identificar en cada puntito, que en este caso van a ser 12 puntos en X, estos valores de acá. Entonces las fórmulas centrales serían límite de control superior, límite de control inferior y estos valores de acá, que ya los colocamos a ambos. Entonces, con eso sería la explicación breve de promedios y desviación estándar. Y lo mismo, bueno, tal vez se me olvidó complementar que si una vez nosotros sacamos la gráfica de cualquiera de estas gráficas de control y los puntos están dentro de los límites, se dice que el proceso está controlado, es decir, que no deberíamos preocuparnos, que está dentro del porcentaje que nosotros podemos permitir de que varíe. Pero si en caso saldría cualquier punto, saldría, se dice que el proceso no está controlado, es decir, se debe tomar acción para corregir esas variaciones que está habiendo dentro del proceso. Entonces, ese es como que el análisis central, no hay mucho que decir ahí, solamente si los puntos están dentro de los límites, proceso controlado, y si los puntos están fuera de los límites, el proceso no está controlado. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta con la gráfica de promedios y desviación estándar? Ya, sigamos entonces. Hay otros tipos de gráficas que son las gráficas P, N, P, C y U. Las gráficas P, en sí, la P y el NP tienen una relación, es que miden los defectos que hay, y por así decirles, en una caja de 50 unidades, cuántas piezas están mal o en ese porcentaje, pero la relevancia es que las P les da en valores porcentuales, es decir, como que el 50% estaba mal, el 60% estaba mal, así. Mientras que la NP hace referencia directamente en valores numéricos. Si la caja tenía 50 unidades y 5 estaban mal, entonces se dice 5 unidades de esa caja estaban mal. No lo asigna en términos porcentuales. Ahora, en el caso de las gráficas P, nos van a dar ejercicios y este lote o este valor que va a ir acá siempre va a ser el valor de K. Es decir, si el ejercicio directamente les da en el lado izquierdo los datos del 1 al 10, del 1 al 15, esos son sus valores de K. Y los valores de N quieren decir cuántas unidades habían de K, de producto en esa caja que se revisó, por así decirlo. En este caso, el tamaño, el valor de N, si vale decirlo, es 100. Y nos dice, en la caja, en el lote 1 de 100 artículos había uno defectuoso. ¿Qué es lo que se hace? Primero se tiene que sacar el valor de P. El valor de P es la división del número de artículos defectuosos entre el tamaño o entre el valor de N. Entonces, aquí en las diapositivas lo van a ver mejor. ¿Dónde está P? Acá, exactamente aquí. Entonces, de esta forma, gráfica P, de esta forma. Entonces, unidades no conformes dividido entre el tamaño de la muestra. Estaba aquí. Entonces, hacen lo mismo con todos los datos, es decir, dividen 1 entre 100, 2 entre 100 y así sucesivamente. Una vez ustedes tienen este valor de P, lo que van a sacar es el promedio de los valores de P. Es decir, promedian estos datos de acá. Igual a promedio de estos datos de aquí. Y ese va a ser su valor de P promedio. Y ese valor de P promedio va a ser su límite central, es decir, 0,0
18 va a ser su límite central. Entonces, ese valor de P es el límite central. Vámonos a las diapositivas. Tengo, bueno, no me dice, ¿no? Tampoco P cuánto. Entonces, ese valor P va a ser su límite central. Límite superior y límite inferior directamente se trabaja con ese valor de P. Entonces, lo voy a llevar aquí para que lo tengan en su formulario. Y el valor inferior. Listo. Entonces, lo único que hacen acá es lo siguiente. Bueno, acá seguramente no lo van a ver bien, pero en la calculadora colocan 0,018 más. En este caso no es como raíz cúbica, es un 3 por delante. Entonces ese 3 está multiplicando. 3 por raíz. Baby, ¿me pisa tu laptop? 3 por raíz. Y coloco ahí los datos. En este caso P nuevamente 0,018. Abro paréntesis, le resto 1 menos 0,018. Y todo esto lo voy a dividir entre el valor de n. El valor de n es el tamaño de la muestra, ¿ya? En este caso, n es 100. Voy a sacar algún dato coloqué mal. A ver, 14 por 1 menos el 14. Ahí está. 0,057. Entonces, ustedes colocan de esa forma en su calculadora. Ahorita les voy a pasar más o menos cómo lo tienen que calcular. Aunque creo que se entiende. A ver, espérenme un ratito. Se los voy a pasar ahorita. Sería 0,018 más 3 raíz cuadrada. 0,018. Abro paréntesis 1 menos 1,018. Cierro el paréntesis. Y el valor de n, que en este caso es 100. Ahora voy a pasar el... Ya. Entonces, ese es el valor para toda esa columna y lo mismo hacemos al otro lado, pero en este caso lo vamos a restar. F4, F4 aquí y F4. Lo sumo al otro lado y en vez de sumar va a restar. Si le sale negativo, que en este caso nos sale negativo, nosotros automáticamente le vamos a poner 0, ¿ya? No pueden asignar valores negativos en la gráfica. Son netamente valores positivos porque estamos hablando de cantidades de bienes, entonces no hay como que menos 1 va a ser el límite inferior, no, directamente es 0, ¿ya? Entonces, con esto son las gráficas P. Entonces, esas son las tres fórmulas. Sacan la P, el promedio de P, que va a ser su límite central. Reemplazan límite superior, límite inferior y con eso hacen lo mismo. Este valor va a ser una